está Bernardo Maniago, hablan tanto Puricelli como Alac respecto del tema de narcotráfico. Los escuchamos, ministro de Seguridad y ministro de Justicia. Para atrás, para allá. Tenemos tiempo. ¿Estamos bien? Ministros, hay tiempo. se analizó en esta reunión de ministros y gobernadores de Argentina y Paraguay, es de imaginarse el tema de estos días, que es la preocupación por el narcotráfico. Se han analizado diversos temas que hacen a la relación entre dos países hermanos como es Argentina y Paraguay. Entre esos temas obviamente está la política criminal de ambos países y la necesidad de avanzar en políticas criminales conjuntas para enfrentar todo tipo de delitos, entre ellos el narcotráfico, que el ministro de Seguridad va a ser más específico. A mí me parecía muy importante destacar que, atento a lo que se manifestó ayer por un grupo de jueces del norte argentino, en donde se reclamaba la cobertura de cargos en la justicia, se reclamaba la construcción de laboratorios periciales para investigar la labor criminal de los narcotraficantes, se reclamaba más personal, sostener claramente que las facultades para designar jueces, para designar personal y construir laboratorios es una facultad del Poder Judicial argentino, específicamente en el caso del nombramiento de jueces del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura argentino que desde hace un año y un mes no aprueba ninguna terna. Sin la aprobación de ternas es imposible nombrar jueces. La situación en el norte argentino a nivel de Poder Judicial es que en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán hay prácticamente 33 cargos de servicio de justicia, de los cuales 13 no están habilitados por el Consejo de la Magistratura. Es decir, estamos ante un caso de ausencia de jueces por mora manifiesta y clara del Consejo de la Magistratura, que es un órgano del Poder Judicial. Que el año último la Presidenta de la Nación vio este problema, vio la parálisis del Consejo de la Magistratura que se había generado cuando no se querían nombrar la terna de jueces de la Constitución para tratar la constitucionalidad de ley de medios, que se demoró en la Cámara Civil y Comercial de una manera casi escandalosa durante 3 años y 4 meses. Y a partir de ahí, ante la negativa de los integrantes de la oposición, los representantes de los jueces y de los abogados, a aprobar esas 2 ternas que podían cubrir la Cámara Civil y Comercial con jueces de la Constitución, a partir de ahí no se designaron más jueces, no se elevaron más ternas. ¿De qué manera le afecta esto entonces? Los jueces manifiestan que no hay tecnología para combatir el narcotráfico en el norte. La tecnología para la investigación debe ser proveída por el Poder Judicial, que ha incrementado el presupuesto del año 2003 hasta el presente de una manera muy importante. Ante el presupuesto del Poder Judicial era un presupuesto mínimo en relación al presupuesto nacional, que estaba casi por abajo de un dígito. En cambio, en la gestión del presidente Néstor Kirchner y la Presidenta de la Nación, el presupuesto del Poder Judicial aprobado por el Congreso ha aumentado en forma muy significativa a niveles históricos nunca conocidos. Y además, el Poder Ejecutivo se ha hecho cargo de la construcción de los laboratorios forenses en todo el país, cuando no es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional financiar obras que pertenecen a la Poder Judicial. ¿Es responsabilidad de los jueces controlar la frontera? Digo, porque acá el ministro Puricelli... La falta de nombramientos en el Poder Judicial, la falta de nombramiento de los juzgados, es una responsabilidad del Consejo de la Magistratura. Es el Consejo de la Magistratura que hace un año y un mes no eleva ternas, el responsable de promover jueces y designarlos junto al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo, y designar el personal. ¿Por qué se está demorando? La demora se debe a que cuando hubo que elegir a los jueces para cubrir las vacantes que aún existen en la Cámara Civil y Comercial, que demoró la ley de medios casi 3 años y medio en cuanto a su constitucionalidad, como los candidatos que habían ganado ese concurso no satisfacían a la oposición, a los representantes de los jueces y abogados, a partir de ahí no se reunieron más. Ministro, ¿qué responsabilidad tienen los jueces de Salta con el control de la frontera? Digo, ¿le puedo preguntar? Acá el ministro Puricelli, en declaraciones y está acá presente, reconoció que todavía falta trabajo por hacer para que no pase lo que está reconociendo la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal salteña. Digo. Yo lo que dije realmente, y que ustedes no pueden ignorar, es que nosotros teníamos de 18.000 gendarmes que había en el 2003, tenemos 34.000. Que es cierto, crecimos en un 90% en gendarmes, en un 35% en Policía Federal, en un 34% en Prefectura, creamos la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir, si eso no alcanza habrá que poner más, pero sí es cierto, lo que no se puede decir es que no se ha hecho nada, o que cuando hacemos un operativo como el Centinela en provincia de Buenos Aires, desprotegemos la frontera. Es decir,
No, la opinión de la Corte de Justicia Federal de Salta es compatible con lo que dice el ministro de Justicia. Es decir, si la Cámara le está diciendo que en el 2005 tenían 9.720 causas y ahora tienen 19.000, quiere decir de que las fuerzas de seguridad han trabajado para procesar a mucho más cantidad de gente y lo que le falta precisamente es medios que la misma Corte tiene que proveer, como el caso de la designación de los jueces. ¿No hay zonas descubiertas? No, no hay zonas descubiertas. Es decir, nosotros, siempre es posible algo más. En el mismo tema que ustedes conocen de la radarización. Nadie puede desconocer en la Argentina que la política más exitosa en radarización de los últimos 40 años lo hizo el gobierno del 2003 a la fecha. ¿Cuál es la principal falencia de hoy en día entonces? Y la principal falencia es que la presión del narcotráfico es muy grande, muy fuerte y se necesita mucho más que discursos, trabajar y poner recursos como los que ha puesto el gobierno nacional. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted? ¿Cómo está la situación? Hubo periodistas que pasaban caminando por la frontera en Salta ante los empleados públicos que no controlaban. ¿Esto usted es consciente de que pasa? Nosotros tenemos los controles, es decir, la frontera argentina tiene más de 9.300 kilómetros, sin lugar a dudas que es una frontera muy permeable, incluso en algunos lugares, es decir, se hace más difícil, pero que estamos poniendo todo el esfuerzo y que hemos hecho inversión importantísima, no le quepa la menor duda. De 2.900 millones de presupuesto que había en el 2003, pasamos a 25.900. Es decir, crecimos en fuerzas de seguridad, crecimos en tecnología, es decir, desarrollamos un exitoso plan de radarización. Siempre seguramente puede faltar, pero es decir, hay que trabajar mucho más que hacer discursos. ¿Cuál es la realidad del narcotráfico? ¿Coincide en el diagnóstico del aumento? ¿Cuál es la realidad hoy del narcotráfico? ¿Coincide en el diagnóstico que habla de un incremento importante? Sin lugar a dudas que se ha incrementado en forma significativa la actividad de la narcocriminalidad en la Argentina. Lo demuestran precisamente el crecimiento de las detenciones que hemos hecho, el crecimiento de las actuaciones y de los mismos expedientes que la Cámara Federal le dice a la Corte Suprema que han crecido, es decir, pasaron de 9.000... Y se debe precisamente a la presión del narcotráfico internacional, no solo en nuestro país y en nuestra región, sino en el mundo, Berni, lamentablemente. El secretario Berni dijo que las políticas contra el narcotráfico fracasaron en el mundo, incluyendo también a la Argentina. Digo, ¿es el mismo diagnóstico que usted plantea o es distinto el del secretario de Seguridad? El secretario de Seguridad lo que dijo es de que las políticas en el mundo para parar la narcocriminalidad no han sido lo suficientemente eficientes como para pararlo definitivamente. Acá tenemos, por ejemplo, un tema que la presidenta viene denunciando en todos los foros internacionales, como es el lavado de dinero y los paraísos fiscales, que indudablemente permiten que todos los recursos de la narcocriminalidad puedan ser lavados y eventualmente ir a las economías de los países desarrollados. Y esto, los países desarrollados no han tenido ninguna respuesta frente al reclamo en ese sentido que han hecho muchas de las naciones como nosotros en boca de nuestra presidenta. ¿Cómo toma el gobierno nacional que el narcotráfico era un país aquí, la Argentina, de tránsito? ¿Hoy el narcotráfico se instaló en la Argentina? Yo digo que decir el narcotráfico ha crecido, no es la misma situación ahora que hace 10, 15 años atrás. Lo que sí es cierto que nosotros estamos y hemos puesto recursos, medios y personal al máximo nivel de esfuerzo para combatirlos con la mayor eficacia, sin perjuicio de lo cual el narcotráfico sigue estando. Pero es decir, nosotros no renunciamos a ese combate, ni vamos a renunciar y vamos a seguir poniendo más esfuerzo. Escuché la declaración de Bonfatti donde dice que no hay gendarme, donde es imposible... Sí, Bonfatti dice que no hay gendarme porque no lee el informe que le mandé al ministro de Seguridad de Santa Fe, donde le dije que en el 2003 teníamos 500 gendarmes y en el 2013 tenemos 2.400 gendarmes, con los que desafectamos para el Gran Buenos Aires y al operativo Centinela le quedaron 1.000 gendarmes. Es decir, que no tiene diálogo con el gobierno nacional. Y él seguramente no tiene diálogo porque desde el 18 de octubre pasado que no me ha contestado si va a adherir Santa Fe al plan federal que la presidenta determinó por el decreto 1177 en agosto. Nosotros se lo mandamos el 18 de octubre y todavía no tenemos respuesta. Y ahí es donde hay una política clara y concreta de coordinación en información,
en datos, en protocolos de actuación tanto para el narcotráfico como para la trata, y no tenemos ninguna respuesta. Lo mismo que dijo que le retiramos la custodia de la casa, eso fue acordado y convenido en el marco de un acuerdo que hizo el jefe de policía de Rosario del con nuestra gendarmería, y le dijo no es necesario. Es más, el gobernador no está viviendo ahí tampoco, es lo que nos dijo. Entonces, si hace falta lo llamamos. Entonces, no se puede utilizar este tema tan serio de la narcocriminalidad para sacar alguna ventaja política. Ahora, Queremos que eso es usted? equivocarse en el discurso y reclamar trabajo en conjunto cuando le hemos planteado firmar esa adhesión al programa federal que todavía está pendiente. Santa Fe es una de las provincias que no los ha firmado a la fecha. ¿A qué atribuye usted que algunos juzgados se sientan desbordados? Y se atribuye a la mayor cantidad de causas. Quiere decir que las fuerzas federales trabajan y detienen gente, como dijo el secretario Berni. ¿Es única responsabilidad del Consejo de la Magistratura? No, es decir, la responsabilidad es que necesitamos justicia, necesitamos más jueces, necesitamos, por cierto, más cárceles porque han crecido el número de prisioneros. Y en eso se está trabajando fuertemente. Ministro. Es decir, lo que no se puede decir es que nosotros nos desayunamos del problema de la seguridad con el documento de los obispos del domingo, cuando hace 10 años que la Argentina viene creciendo en presupuestos afectados a seguridad, en personal de fuerzas federales, en todo lo que decía el ministro Alá, que nadie ha destacado. Es decir, yo estuve en una reunión de procuradores fiscales de la Nación, me dijeron que en 60 años lo que hizo el ministro de Justicia con los laboratorios de forense y de investigación de policía científica no se había hecho nunca, y eso nadie lo destaca. Si yo he estado en Salta en el laboratorio de investigación, es uno de los más modernos de América del Sur, ahora nadie lo dice. Faltan 2 gendarmes en la frontera, y mientras estaba reclamando la Cámara acá en octubre, yo estaba inaugurando el Escuadrón 61 en Salvador Maza. Entonces yo creo que necesitamos tomar esto, es decir, con mucha seriedad, ponerlo en discusión en la sociedad, no negarlo, convocar a todos los sectores, pero decir que no se está trabajando, Ministro, es realmente una falsedad. ¿Cómo tomó el pronunciamiento de la Corte y de los obispos? Nosotros lo tomamos como que es bueno que se alerte sobre el tema, pero lo que sí es cierto, es decir, la Corte en la resolución tendría que haber dicho, en primer lugar, tomamos nota en lo que a nosotros compete para resolver los problemas, y lo que nos transfirieron a nosotros vamos a dar respuesta. Una de ellas es precisamente reclaman por Salvador Maza, ya está inaugurado el escuadrón. ¿Y el de la Iglesia? Y el de la Iglesia es un reclamo general, donde hace algunas consideraciones. Por ejemplo, nos hubiera gustado que se hubiera reconocido el esfuerzo que viene haciendo el gobierno nacional, sobre todo en la política de radarización. A la luz de los fracasos de 40 años en la política de radarización, puede decirse que nos faltan radares, de acuerdo, nuestro territorio es muy extenso y nos faltan y nos van a seguir faltando por muchos años, pero sí es cierto que se ha hecho una política exitosa en donde por primera vez estamos radarizando seriamente y donde tuvimos la fortuna de hacerlo con tecnología argentina a partir del desarrollo del INVAP. Ministro Puricelli, usted recién hizo referencia al delito de la trata de personas, que también está vinculado a la frontera. ¿Por qué el Poder Ejecutivo todavía no reglamentó la nueva ley de trata sancionada en el mes de diciembre del año pasado? Es decir, yo le quiero decir que nosotros recibimos de una reunión que se hizo en Viena la semana pasada, la felicitación de Naciones Unidas por ser el país más adelantado en la legislación de trata de blanca, y eso le corresponde. Sí, vamos a reglamentarla, eso no le quepa la menor duda, pero lo que hemos avanzado en la política de trata no puede ser desconocido, salvo que no se conozca absolutamente nada y se sea ignorante en el tema o se tenga mala fe. ¿Pero reconoce que hay una demora? No, en absoluto. Lo que reconozco es que somos el país más avanzado del mundo y estamos a la altura de Suecia respecto de la legislación del narcotráfico. Incluso llegamos a condenar absolutamente la prostitución y estamos en vías de avanzar sobre el tema de higiene. Puricelli, usted estaba diciendo hace minutos que faltaban radares, que lo reconocía en gran parte de la... ¿Van a invertir justamente en esos radares en los próximos meses? ¿Cómo me puede preguntar eso cuando nosotros estamos fabricando
trabajando un plan por el Ministerio de Defensa de 6 radares 3D que se están construyendo y que hemos reparado y modernizado 2 radares españoles. Uno está en Posada y otro está en Resistencia, y 3 radares Thomson TPS-43 que están modernizados también. Y decirme que si vamos a invertir, tenemos una inversión espectacular que no reconoce antecedentes en los últimos 40 años. Entonces usted me puede decir, inviertan más, en vez de 6 pónganle el doble y hagan 12. Bueno, pero es decir, si el diagnóstico dice que es necesario, ministro, ¿no habría que hacerlo? Sí, hay que hacerlo, pero también eso tiene una limitante. Los radares no se compran en la estantería, sino que se necesitan fabricar. Y a partir de la fabricación, la capacidad del INVAP para la fabricación de radares tiene también su limitación, porque es una tecnología que se ha adquirido en los últimos años. ¿Por la ley de derribo? Eso es una locura. La ley de derribo no resuelve nada. Bueno, Argentina está en contra de la pena de muerte, pero además está más... Nuestro país no prevé la pena de muerte, y menos la pena de muerte sin proceso previo. La experiencia que ha habido de derribo de aviones fue un caso peruano, en donde derribaron un avión que viajaban un pastor evangelista con 6 evangelistas más, y murieron todos, porque se equivocaron organismos internacionales de investigación y organismos nacionales de los países donde se sobrevoló ese avión, y derribaron un avión con un pastor y 6 evangelistas. Por lo tanto, es un tema delicado y no es un tema de solución mágica. ¿Usted considera que ataque directamente a quien maneja todo el narcotráfico? Es lo que hace seguridad, que hace inteligencia y detecta los vuelos y procede a la detención. En eso es mucho más fácil. Perdón, Julio, en eso es mucho más fácil hacer lo que hacemos nosotros. Tenemos convenios con los países vecinos para que nuestros aviones de la Fuerza Aérea, en persecución de un tránsito aéreo irregular, puedan ingresar en el espacio aéreo de los países vecinos, hasta tanto sea tomado por un avión de la Fuerza Aérea de ese país. Es mucho más fácil seguirlo hasta que aterrice que bajarlo y derribarlo. Es decir, si usted derriba un avión vinculado al narcotráfico, lo que le garantiza es al jefe del cartel de tránsito, del tráfico, que no va a haber nadie que lo delate. Y le resuelve un montón de problemas porque no va a tener detenidos, no va a tener que darle respuesta a la familia. Es decir, la realidad que la ley de derribo parece ser, es decir, reclamada realmente con una gran irresponsabilidad, porque en el fondo lo que nosotros necesitamos es capturar a los narcotraficantes y no matarlos, y conseguir pruebas que los involucren y puedan determinarse el origen de la droga. Entonces no es bajando el avión como se resuelve, es mentiroso y engañar a la gente. Esto es lo mismo que decir los problemas de seguridad se resuelven aumentando las penas. Esto es triste, pero no puede ser así. Hay que tomar con mucha más responsabilidad estos temas. No pueden ser objeto de un título de marketing de cara a una elección primaria para tratar de ganar un voto más. Ministro, y después de esta reunión, ¿qué cosas concretas van a cambiar en la frontera entre Argentina y Paraguay en los próximos días después de esta reunión en donde asistieron las mayores autoridades de ambos países? ¿Qué cosas concretas pueden cambiar? Concretas, lo que hemos trabajado recién con el ministro de Interior respecto del tema seguridad, es poder intercambiar oficiales de nuestras fuerzas federales y de oficiales de las fuerzas paraguayas vinculadas a la represión del narcotráfico para que actúen en conjunto y en nuestra región, y nosotros incluso en participar en operativos conjuntos con ellos, sobre todo para ir a la represión de la cannabis o de la marihuana que se cultúa. ¿Cómo? Es decir, participar nosotros con las fuerzas paraguayas en el Paraguay para ir a las plantaciones y tratar de esa manera de evitar precisamente la materia prima que es objeto de este narcotráfico. ¿A partir de cuándo esto concretamente? Esto queremos firmarlo, si es posible, en la próxima bilateral. En eso quedamos comprometidos. Bueno, gracias. El ministro de Seguridad, Arturo Pulicelli, el ministro de Justicia, Julio Lac. Bien, gracias, Bernardo.